Buenas tardes a todos. Buenas tardes al vicepresidente del Colegio de Martillero, Delegación San Francisco. Muchas gracias al Colegio de Abogados por esta convocatoria. Y la metodología es tratar de abordar la mayoría de los temas posibles. Si ustedes tienen duda, no me molesta que me interrumpan, me pueden ir haciendo preguntas por el chat, yo lo voy verificando, si hace justamente el punto que estamos tratando, voy a responderle y así sacamos las inquietudes en el momento y no esperamos al final de la conversación, que a veces se hace más engorroso, tener que volver hacia atrás, por eso es que no me molesta que en el momento las preguntas en el chat, yo lo voy leyendo y vamos aclarando las dudas en ese mismo momento. 75. Somos todos profesionales, no vengo acá a decirles qué es lo que dice la ley en particular, sino a tratar los tópicos que más nos atañen como abogados, como corredores, como martilleros, como profesionales de lo que es las locaciones en general y cuáles han sido las novedades que podrían llegar a tener algún tipo de conflicto a la hora de ejecutar los contratos o de aplicarlos en el caso concreto. Todos sabemos que esta mal llamada ley de alquileres en realidad es una reforma al Código Civil y Comercial de la Nación, que si bien hace ya un poco de tiempo está funcionando, desde el 2015, en estos 5 años ya requirió una buena modificación como es esta ley 27551 en cuanto a los tópicos de alquileres o locaciones. Uno de los puntos cruciales es el tema del domicilio. ¿Cuál es el domicilio que se establece normalmente? Nosotros establecemos en los contratos domicilios reales o domicilios especiales. Esta nueva ley 27551 nos trae como una innovación el tema de los domicilios electrónicos. Si bien no es algo nuevo en cuanto a tecnología, el Código Civil ya nos trae la posibilidad de realizar distintos actos jurídicos mediante toda la tecnología, siempre que sean legibles, y por supuesto será materia probatoria luego cómo introducimos en un proceso judicial en caso de disputa estas tecnologías mediante la debida pericia informática. Bien dicho esto, vamos con el domicilio electrónico, que es un domicilio especial que se puede, y no es obligación, sino que es una facultad de adicionar al domicilio físico, que se identifica como domicilio, este nuevo campo de domicilio electrónico. Es interesante ver que se pueden tomar por válidas todas las notificaciones que se realicen a estos correos electrónicos que vayamos colocando como domicilio especial adicional al domicilio físico. La charla. Perdón, ¿cómo? Yo les voy a pedir a todos que silencien sus micrófonos porque se están escuchando las conversaciones particulares. Silencien sus micrófonos, por favor, y a las preguntas, al chat, así podemos avanzar. Como les venía diciendo, la adición de este domicilio electrónico hace que se tengan por válida todas las notificaciones que se realicen al domicilio electrónico. No es solamente el correo electrónico o la casilla de correo. El domicilio electrónico es más amplio que eso, pero no nos vamos a extender mucho al respecto. Lo importante es saber cuál es la practicidad de una notificación al correo electrónico. En principio son válidas todas las notificaciones. ¿Qué es lo ideal? Tener estos dos domicilios, el físico y el electrónico. Entonces nos manejamos y es bueno que a lo mejor en los contratos coloquemos para qué situaciones vamos a utilizar
los domicilios electrónicos y para cuáles los físicos. Es rápido, por ejemplo, para el caso de arreglos o reparaciones urgentes o necesarios, tener estos domicilios electrónicos constituidos para poder realizar estas informaciones sobre los desperfectos o sobre las reparaciones a realizar, ya sea por el locatario al locador, que se ha realizado tal deterioro o tal desperfecto y necesita la reparación por parte del locador, o por parte del locador también informarle que tal o cual día va a ir el trabajador a desempeñar ese arreglo en ese domicilio. Entonces estas comunicaciones son interesantes, son buenas, hacen a la agilidad y se toman por válidas. En caso de conflicto, obviamente que es materia probatoria en un juicio y vamos a necesitar sí o sí la pericia informática para verificar la validez, el origen, quién es el titular de ese correo electrónico, el destinatario, si no ha sido adulterado, y todo esto va a ir a través de la pericia informática propiamente dicha. A mi entender, y creo que todos vamos a estar de acuerdo en esto, para cuestiones sumamente importantes, como es una notificación previa al desalojo, la carta documento debe ser remitida al domicilio físico. Y ya es una cuestión probatoria porque es mucho más fácil de demostrar esta emisión de carta documento en un juicio para dar inicio al desalojo propiamente dicho. Al desalojo o al cobro de pesos. Sabemos que tenemos las dos posibilidades. El segundo artículo de esta ley nos habla respecto del destino habitacional. Esto quiere decir que deja al margen los otros destinos, tanto el comercial, guarda, depósito, etcétera, quedan al margen de esta normativa, que es la modificación del artículo 1196 del Código Civil. Si el destino es habitacional, dice la ley, no se puede requerirle al locatario el pago de alquileres anticipados o por periodos mayores a un mes, los depósitos de garantía, no se le puede exigir el valor llave, las firmas de pagarés, y esto es interesante, las firmas de pagarés o cualquier otro documento que no forme parte del contrato. Ya sabemos que si bien no estaba expresamente prohibido por ley, sin embargo, a través de la jurisprudencia se entendía que no se podía hacer firmar pagarés por otros montos diferentes a los del contrato. Ahora la ley lo trae en forma expresa que para el caso habitacional, no comercial, habitacional, no se le puede hacer firmar pagarés que no integren parte del contrato original al inquilino. Esto quiere decir que en el caso que tengamos, o que como comúnmente se sabía realizar en alquileres lo suficientemente importantes, desdoblar una parte en blanco en el contrato y otra parte iba en pagaré, hoy no está permitida esa situación. Esto podría acarrear a lo mejor algún problema y hasta responsabilidad profesional si se hicieran estas situaciones y en un juicio se ventilara y se demostrara que esos pagarés se los hicieron firmar en fraude a la ley. El artículo 1198 del Código Civil nos habla ahora sobre la nueva extensión mínima de los contratos de locación. Acá nos eleva a 3 años el monto mínimo de la locación. Convengamos que con la ley 23091 teníamos una diferencia. 3 años para comerciales y 2 años para locaciones habitacionales. Luego, en el 2015, con la reforma del Código Civil, se unificó todo a un mínimo legal de 2 años y ahora nuevamente se ha extendido ese plazo para todos los contratos de locación a 3 años. Este mínimo legal no es disponible. Muchos me han preguntado si se puede realizar mediante prórroga de contratos anteriores y realizar prórrogas. Sabemos como abogados que eso no es posible
porque una prórroga que se puede entender como prórroga temporaria de hasta 3 meses, la jurisprudencia la tiene como bien vista, pero si se extiende de ese tiempo o si se realizan más de una prórroga, se estaría entendiendo que se trata de un nuevo contrato por el mínimo legal de 3 años. Entonces, tengamos en claro que es de orden público, el mínimo legal siempre es para proteger al inquilino. ¿El locatario puede renunciar a este mínimo legal? Sí, el locatario puede renunciar al mínimo legal de 3 años siempre que se encuentre en la tenencia de la cosa. Y esto es un agregado que no es nuevo en el Código Civil, ya lo traía en el año 2015. En el caso, supongamos, de renovaciones, o en el caso de un comodato y ahora va a firmar un contrato de locación, perdón, se había silenciado el micrófono. Decía que en el caso de un contrato anterior, o en el caso de comodatos, y que ahora realizan un contrato de locación, el inquilino ya se encuentra en la tenencia de la cosa, ya sea por este contrato de locación anterior o por ser comodatario. En este caso, sí, el inquilino puede optar por renunciar al mínimo legal de 3 años y realizar un contrato por un plazo menor, 2 años, 1 año, 1 año y medio, 30 meses, el plazo que estime prudencial de solicitarlo el inquilino y de aceptarlo el locador. Este es el único caso en el que se puede obviar el mínimo legal de 3 años. Pero, por supuesto, en la cláusula pertinente hay que hacer una relación de hecho respecto del contrato anterior, de cómo venía esa tenencia, los plazos, etcétera, para demostrar, frente a un caso conflictivo que se judicialice, esta tenencia anterior del locatario. El artículo 1199 no tiene mayor importancia, que lo veamos, lo pueden ver todos, que es las excepciones al mínimo legal, que como todos sabemos, sede de embajada, habitación con muebles que se arriende con fines de turismo y de descanso, no necesita que sea de 3 años, los contratos de guarda de cosas tampoco requieren el mínimo de 3 años, la exposición o oferta en un predio ferial tampoco requiere de 3 años, entonces, cuando se trata de un contrato cuyo objeto o finalidad es mínimo, no requiere este mínimo legal, valga la redundancia, de 3 años. No nos vamos a detener en eso. Sí es interesante el artículo 1201 que fue reformado, que es conservar la cosa con aptitud para el uso convenido. El locador debe conservar la cosa locada en estado de servir al uso y el goce para el cual fue contratado ese convenio de locación. Y debe efectuar a su cargo todas las reparaciones que exija el deterioro en su calidad o defecto. Pero fíjense cuál es la novedad. Por cualquier causa no imputable al locatario. Es decir, que todos aquellos deterioros que hagan a la calidad o defecto de la cosa, así sea por causa fortuito o fuerza mayor y no imputable al locatario, deberá ser a cargo del locador. En estos casos, vamos a ver, por ejemplo, la cañería eléctrica, la cañería de gas, que no se deba al normal uso, es decir, si requiere una reparación por el normal uso, porque hubo un cortocircuito, porque justo se peló un cable que debía al uso que se le daba normalmente, porque estaba la lámpara, el cable se deterioró y provocó un cortocircuito. Eso es el normal mantenimiento y le corresponde al locatario. Pero si el cableado no es de calidad, el cableado salta, ¿sí?
ese cableado de luz lo debe cambiar o lo debe arreglar o reparar el propietario. Lo mismo sucede con el gas, con las humedades, sobre todo con las humedades, que ese es el grave problema que a veces se tiene, y con todos aquellos desperfectos de las cosas muebles anexadas al inmueble. Bachas de la cocina, mesadas, mobiliario como placares, bajos mesadas, vanitoris, etcétera, que haga al defecto o calidad, no a el uso normal. Cuando se trata de un deterioro por uso normal, le corresponde al inquilino. En el caso que el locador no responda ante el reclamo del locatario, el locatario podrá realizarlo por cuenta y cargo del locador. Siempre y cuando vamos a determinar dos situaciones. Por un lado vamos a tener las reparaciones urgentes, las cuales puede intimar al locador para que realice estas reparaciones en un término de 24 horas. Y las reparaciones no urgentes, que puede notificarlo con un plazo de 10 días para que realice estas reparaciones. Acá la ley, como el código en general, no nos diferencia qué son reparaciones urgentes y qué no son reparaciones urgentes. Reparaciones urgentes son las que hacen peligrar la vida, la integridad física de las personas. Vuelvo a repetir, una pérdida de gas por roturas en una cañería es una reparación urgente que no necesita mayor explicación de su urgencia. Ahora bien, la reparación, supongamos, de la mesada de la cocina que tenía una rajadura cuando entró el inquilino a habitar la vivienda y que se terminó de romper. Esa reparación de esa mesada que se terminó de romper porque es un defecto en la calidad, no requiere una reparación urgente. Entonces, es criterio y es criterioso de cada uno de nosotros verificar cuál es la urgencia. Siempre que ponga en peligro la vida, la integridad física de las personas, podemos llegar a tener una urgencia. Si estoy viendo un Galaxy A10 que está levantando la mano, si me quiere hacer la pregunta por chat, por favor. A ver, un Galaxy A10. Bueno, vamos a esperar entonces la pregunta mientras vamos a seguir. ¿Qué pasa si el locador, pese a esta intimación de 24 horas en el caso de reparaciones urgentes o de 10 días en el caso de reparaciones no urgentes, no realiza la reparación? Pues la puede hacer pasado ese tiempo el locatario a coste y cargo del locador. ¿A dónde va a realizar esta notificación? Si hemos colocado un correo electrónico como domicilio especial adicional al domicilio físico, se le puede notificar al locador en ese domicilio. El artículo 1203 nos habla sobre frustración del uso o goce de la cosa. En el caso de frustración o uso de la cosa, de uso o goce, perdón, de la cosa, todos sabemos que el locatario tiene derecho a resolver el contrato. Cuando sea por causas no imputables al locatario, es decir, que si es por su culpa o negligencia, o por su dolo, o por la de sus dependientes, o por la de sus visitantes, ahí va a responder el locatario y no va a haber frustrado el uso y goce del inmueble. Ahora bien, o sí, porque por ejemplo, a ver, vamos a poner ejemplos bastante extremos. Supongamos que hace una pequeña reunión el locatario y en el momento esta gente que está allí
realiza alguna actividad peligrosa y de pronto el inmueble se incendia. ¿Se frustra el uso y goce del inmueble? Sí, se frustra, pero en este caso el locatario va a ser pasible de daños y perjuicios, él y su garante, por justamente el deterioro del inmueble. En cambio, si fuese caso fortuito, fuerza mayor, vamos a poner un caso extremo, un terremoto que se destruye el inmueble, en ese caso hay una frustración del contrato, no responde por daños y perjuicios y se puede resolver el contrato. Siempre que sea causas no imputables al locatario. Este tema del frustre del uso y goce de la cosa tiene su asidero también en la jurisprudencia en contratos comerciales. Por ejemplo, cuando locales comerciales se encuentran dentro de un shopping y el shopping fracasa en general. Entonces le da la posibilidad al locatario a resolver el contrato por la frustración del uso y goce de la cosa, ya que el destino para el cual fue alquilado se ha frustrado debido a que ese shopping no ha rendido lo suficientemente. Esto tiene varios fallos ya en la jurisprudencia al respecto y le da esta posibilidad de resolver por no llegar a su fin ese contrato. Si los deterioros que se producen no implican una frustración total del uso y goce del inmueble locado, no hace falta o no es posible la resolución total del contrato, sino que se verá la posibilidad de un quantum menoris en cuanto al precio, una disminución del valor del precio por esa imposibilidad temporaria o precaria de realizar. Claudia está preguntando, ¿la posibilidad de resolver es sin derecho a reclamar ninguna indemnización? Por supuesto, en el caso de que no sea imputable el locatario, no hay posibilidad de reclamar indemnización alguna. Justamente a eso trae esta solución, que pueda resolver el contrato el locatario por la frustración del uso y goce del inmueble, que no le es imputable a él, sino que es por situaciones ajenas a la situación del locatario. Cuando el locatario realiza estas reparaciones necesarias, urgentes o no urgentes, y el locador no las ha querido realizar, entonces el locatario las hace a costa y cargo del locador, puede compensar con el valor de los cánones locativos ese dinero que ha gastado en las reparaciones. Eso nos trae a colación el artículo 1204 bis, la compensación. Todos estos gastos pueden ser compensados. Ahora, esta normativa es disponible por las partes, es decir, que se puede renunciar. Si en un contrato se coloca que el locatario renuncia a esta posibilidad de compensar, deberá realizarlo, pagar el alquiler y luego el locador pagará los gastos. Pero es un poco impráctico, diría yo, es mucho más práctico hacer la compensación en el momento de cobrar el alquiler. El artículo 1209 es otra temática. A ver, Lucía Gatti. En el caso de la pandemia podría considerarse como caso fortuito en el supuesto que se vuelva a fase 1 si un inquilino de un local comercial de algún rubro no esencial no puede abrir, por ende no cumple con el fin del contrato. Eso habría que verlo hasta qué punto, porque hay que ver cuál es la finalidad del contrato por empezar y cuánto tiempo lleva ese inquilino en el contrato. Si la locación la abrió días antes o un mes antes de la pandemia, yo diría sí, porque se está frustrando el goce. Ahora, si ya lleva muchos años, así ya lo vería yo con otros ojos, porque es algo que llegó de repente y que nos afectó a todos. Pero se podría plantear en la jurisprudencia a ver qué nos dicen los jueces al respecto.
Sí sería el caso, por ejemplo, de los estudiantes. Los estudiantes que venían a Nueva Córdoba, bueno, San Francisco es sede de muchos pueblos de lugares aledaños de Santa Fe, o sea que hay muchos estudiantes para la Universidad de San Francisco. En esos departamentos que alquilan los padres para que sus hijos vayan a estudiar, podría darse justamente la frustración del uso y goce por la pandemia y esta cuarentena, y más que la pandemia, diría yo, el confinamiento obligatorio al que nos llevó la pandemia. Allí sí podría plantearse, en caso de que el locador no llegue a un arreglo con el locatario, podría plantearse esta frustración de uso y goce porque se alquiló teniendo en vista y teniendo en cuenta la posibilidad de ese estudiante de realizar actividades educativas en una universidad del lugar donde está situado el inmueble. Vamos ahora a el artículo 1209. Este artículo incorpora que todas aquellas cargas y contribuciones que no se originen en el destino del inmueble sean a cargo del locador. Esto es, los impuestos implican tasas, servicios, contribuciones, impuestos, o como quieran llamarles, municipales, e implican las expensas ordinarias en forma expresa. La exposición de motivo de esta ley hablaba justamente, en particular, de el impuesto de rentas de Provincia de Buenos Aires y el ABL que se cobra en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. El ABL es lo que nosotros conocemos como alumbrado, barrido y limpieza. Más de una localidad en Córdoba lo tiene como tasa, como servicio, como contribución, porque todos sabemos que las comunas o las municipalidades no pueden cobrar impuestos propiamente dicho. Tienen el carácter de tasa-servicio, pero se comportan como un impuesto. Entonces, estos impuestos provinciales, por un lado, que hacen al impuesto inmobiliario, y por otro lado, estos servicios o contribuciones, no por mejora, sino que estamos hablando ya del alumbrado, barrido y limpieza, le corresponde al locador, porque no se sabe en realidad cuánto alumbrado le corresponde a un inmueble, cuánto de barrido le corresponde a un inmueble, cuánto de limpieza le corresponde a un inmueble. Está grabado con ese servicio independientemente si el servicio pase, no pase, se limpie, no se limpie, la lámpara funcione, no funcione, ¿sí? No es el caso de, por ejemplo, la luz particular que la debe colocar a su nombre el locatario y que tiene una titularidad determinada, tiene un servicio medido y que requiere ese consumo específico durante esa medición. Aquí no tenemos esas mediciones. Entonces, de esta manera, esos servicios, esas contribuciones especiales, esas tasas especiales de alumbrado, barrido y limpieza, están grabando el inmueble independientemente de su uso y por lo tanto le corresponden al locador. Como ya dijimos, no estaba anteriormente en las leyes este tema de lo que grava al inmueble, ni estaba las expensas ordinarias. Si bien es cierto que en la jurisprudencia se tenía establecido que la expensa ordinaria es a favor del locatario y la expensa extraordinaria la debe pagar el locador. ¿Por qué? Porque la expensa extraordinaria en una unidad funcional son aquellas que se determinan en base a una asamblea extraordinaria de consorcios, y en esa asamblea extraordinaria se va a decidir un arreglo, una mejora o algo que no hace al mantenimiento común del edificio. Por ejemplo, la pintura de toda la fachada, por ejemplo, el cambio de ascensores, por ejemplo, una determinada situación o arreglo determinado en la terraza para mejorar el edificio. Estas cuestiones se determinan por asamblea extraordinaria y son siempre a cargo del locador.
Las que requieren el mero mantenimiento del inmueble son aquellas expensas ordinarias. Esas expensas ordinarias son a cargo del locatario. Pero ¿qué pasa con aquellos gastos imprevistos? Por ejemplo, cayó un rayo y ese rayo hizo descolocar o hace falta reparar el ascensor porque desmotivó los ascensores. Ese imprevisto no es una expensa extraordinaria, es una expensa ordinaria que hace al uso y mantenimiento del edificio. ¿Qué pasa si se rompió el vidrio de la puerta de ingreso principal? ¿Es una expensa ordinaria o extraordinaria? Es ordinaria porque hace al mantenimiento del edificio. Entonces, hay gastos que a veces son imprevistos, pero no por eso son expensas extraordinarias, sino que son expensas ordinarias. Vamos a otro tema. La resolución anticipada del contrato. El contrato de locación, como todos sabemos, puede resolverse anticipadamente, para lo cual deberá, que valga la redundancia, anticipar su decisión de retirarse del inmueble, el locatario, al locador con 30 días de anticipación. O mejor dicho, en un plazo no menor a 30 días, puede ser más. Entonces, pasados los 6 meses de vigencia del contrato, puede notificarle que se va a retirar. Respecto a esto, tanto la doctrina como la jurisprudencia entiende que si tenemos 3 meses de vigencia, podemos notificar que a partir del sexto mes, nos vamos a retirar, porque se puede resolver después del sexto mes. Entonces, tienen dicho la doctrina y la jurisprudencia que anteriormente a los 6 meses podemos comunicar este preaviso. Lo que no podemos es resolver el contrato antes de los 6 meses. Entonces, la notificación puede ser anterior a los 6 meses, pero pasados los 6 meses debe ser efectiva. Y tenemos una indemnización de un mes y medio en el caso de que no pase el año y de un mes en el caso que pase el año. ¿Sí? La indemnización de un mes y medio si hablamos de que no llega al año la vigencia del contrato, y de un mes en el caso de que supere ese año. Pero trae otra nueva normativa respecto a la resolución anticipada. Si el locatario, pasados estos 6 meses, los primeros 6 meses de vigencia, resuelve el contrato con una notificación, con un periodo anterior a 3 meses, no debe ninguna indemnización. Entonces puede comunicarle con 3 meses o más de anticipación al locador que va a resolver o va a rescindir anticipadamente este contrato, y por lo cual no le va a pagar indemnización alguna, porque esta es una de las reformas que trae específicamente para el caso de locaciones habitacionales. En el caso de comercio, esta posibilidad de los 3 meses de anticipación sin indemnización no es viable. En el caso de renovación de contratos, también trae aparejada a la ley una posibilidad de negociación. Es decir, que dentro de los últimos 3 meses de vigencia del contrato, cualquiera de las partes, sea el locador, sea el locatario, puede comunicar a la otra para que se reúnan a negociar una renovación o un nuevo contrato entre ellos. Si no están de acuerdo, si hay silencio por parte del locador, puede resolver el contrato el locatario sin indemnización alguna. Supongamos que 3 meses antes lo cita para que en 15 días se pueda realizar esto, y frente a la negativa del locador o el silencio, faltándole un mes y medio puede resolver el contrato y no debe indemnización por este mes y medio que falta. No es muy práctico, todos sabemos que ya llegando al final del contrato, esta nueva normativa
con respecto a esa falta de indemnización, yo diría que caería casi hasta en desuso. Pero está esa posibilidad y la tenemos. ¿Qué va a pasar? Que, por supuesto, siempre un mes antes uno trata de buscar a ver una negociación, si renueva o no se renueva ese contrato. Si el inquilino es lo suficientemente bueno y el locador le interesa, va a negociar de tal forma que ese inquilino continúe en la locación. Ahora, si el inquilino no es de los mejores, y el locador va a optar por resolver ese contrato y no darle un nuevo contrato a ese locatario. Esta posibilidad de negociar no es de orden público, por lo tanto, puede ser dispuesta por la parte y en el contrato, al revisarlo, se puede renunciar a la misma. Todos sabemos que la intimación de pago antes del desalojo de la vivienda debe realizarse con un plazo no menor a 10 días para que el locatario abone las sumas adeudadas. Y esta notificación fehaciente sí es interesante que se haga mediante una notificación formal, ya sea carta documento o acta notarial. Lo interesante en esta normativa es que ahora se va a entender como que la ha recibido aún si la carta documento que enviamos, el cartero no la dejó el aviso de visita y el locatario nunca fue a retirarla del correo. Como es culpa de él no haberla retirado, se entiende igualmente por válida esa notificación. ¿Sí? Voy a leer el segundo parrafito de 1222. La notificación remitida al domicilio denunciado en el contrato por el locatario se tiene por válida aun si éste se negara a recibirla o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables al mismo. Nosotros teníamos antes que si no le recibía el locatario, debíamos ir sí o sí a un acta notarial para intimarle a realizar el pago previo al desalojo. Ahora, si él le dice al cartero que no vive ahí, sabiendo que está ahí, por supuesto que después será materia de prueba, se va a entender por válido. Pero lo más importante es que muchas veces no lo recibían porque dejaban estos avisos de visita. Entonces ahora, cuando no retiren esos avisos de visita, estas notificaciones también se van a entender por válidas. En ningún caso el locador puede negarse a recibir el inmueble. ¿Qué quiero decir con esto o qué significa la ley con esto? Significa que aún faltando detalles de pintura, revoque, aseo, etcétera, en el inmueble, no puede el locador rehusarse a recibir el inmueble. Para lo cual, receptará la llave y hará un acta donde constará, no un acta notarial, un acta escrita, donde constará el estado del inmueble y será responsable el locatario y sus garantes por la situación por la cual dejó el inmueble. Es decir, recupera la llave, pero ya no le va a seguir cobrando por meses de alquiler, sino por daños y perjuicios por la forma en que dejó este inmueble. Si el locador así todo no quiere recibir la llave, el locatario, bueno, esto ya lo sabemos, puede consignarla judicialmente, la previa intimación, obviamente, a que recepte la llave, y deberá consignarla en un plazo no mayor a 10 días desde la intimación. Esto es de orden público, ha quedado expresamente establecido ahora en la ley este tema de la posibilidad de consignar las llaves. En el caso de las garantías, en las locaciones habitacionales, cuando se requiere garantía, el locatario puede ofrecer dos de una sintaxis de garantías.
el título de propiedad inmueble, el aval bancario, un seguro de caución o garantía de fianzas o fiador solidario. La garantía de propiedad inmueble no tenemos dudas, ya sabemos a qué se trata, la escritura y la matrícula del inmueble para corroborar la titularidad. Y, por supuesto, tenemos que ver que todos sean titulares, si existen o no gravámenes, si hay algún usufructo, si hay un bien de familia, si hay algún tipo de restricción a esa propiedad o que nos pueda servir para resaltarla como garantía. En el caso de aval bancario, los bancos van a tener que adecuar su normativa para poder ser aval en el caso de los contratos de locación. Hasta ahora no he visto ningún aval bancario. Hasta ahora, en lo que va desde julio de 2020, todavía no he visto ningún aval bancario. Y tampoco conozco el costo que significará un aval bancario. El seguro de caución también se puede optar por un seguro de caución, obviamente que en este caso se solicitará un seguro de caución por el total del monto del contrato, cuyo beneficiario va a ser el locador, para que en caso de un siniestro, el siniestro es el no pago de la locación por el locatario o las reparaciones del inmueble por el locatario, me refiero a reparaciones que impliquen por el uso normal del inmueble, va a responder este seguro de caución. Calculo que el costo de este seguro de caución también es bastante importante, por lo que no es muy viable que se produzcan estos seguros de caución en el caso de garantías para locaciones habitacionales. Y la fianza o fiador solidario es a la que todos estamos acostumbrados a ver las garantías personales en los contratos de locación. No se le puede exigir al locatario un monto de garantía superior a 5 veces el valor mensual del canon locativo, salvo que se trate del sueldo propio del inquilino, que así se puede elevar hasta 10 veces el monto del alquiler mensual. Y tenemos el tema de los ajustes. ¿Cómo se realizarán los ajustes? Sabemos que la ley 23.928 traía la prohibición de indexar, la prohibición de actualizar mediante la indexación, como estábamos acostumbrados en épocas anteriores a las leyes Cavallo. Anteriormente a estas posibilidades de la ley de convertibilidad, se utilizaban índices de actualización o indexación, por el cual actualizábamos los montos meses a meses y que estaban publicados en distintos medios de prensa. Con la ley de convertibilidad se prohíbe todo tipo de actualización o indexación y se va por montos fijos o regulados. Últimamente, como la inflación ya está superando, se había llegado a realizar actualizaciones, más que actualizaciones, a pagos semestrales que se iban aumentando cada 6 meses estos importes y ya estaban convenidos en el contrato. Ahora, con esta nueva ley, se impone que el precio sea un mismo precio de locación y que va a ser actualizado anualmente, pero para destino de vivienda, únicamente locaciones con destino de vivienda, por 2 índices, que en realidad se van a promediar. El IPC, que es el índice de precio del consumidor, y el RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Entonces, junto a estos dos, IPC y RIPTE, se promedia y el Banco Central de la República Argentina generará un índice por el cual se van a actualizar anualmente las propiedades.
Hoy todavía no lo podemos aplicar porque no tenemos un año de vigencia de la ley, por lo tanto no tenemos un año de vigencia de un contrato. No podemos hacer futurología, pero estaba más o menos en un 19% en lo que va del año. Falta, obviamente, los meses subsiguientes hasta llegar a julio de 2021 para saber cuál va a ser el índice final para aplicar en la actualización. En ese caso vamos a tomar el monto del alquiler, le vamos a imponer ese índice y ese va a ser el importe actualizado que vamos a tener para los segundos 12 meses de contrato. Para el caso de locaciones comerciales u otro tipo de locaciones que no sean habitacionales, se puede seguir generando cualquier tipo de convención de parte, es decir, podemos hacer un aumento semestral, o también, como se deroga expresamente por esta ley la imposibilidad de actualizar, se puede prever para casos de contratos comerciales u otro tipo de fines la posibilidad de indexar con otro índice, ya sea el de construcción, el de índices al consumidor, etcétera, para que vaya variando mes a mes, por ejemplo. Justamente deroga en cuanto a esto la prohibición de actualizar. Si el locador se rehúsa a cobrar el canon locativo, el inquilino, esto no hacía falta que se incluya en la ley, tiene la posibilidad de intimar al locador a que recete estos cánones locativos y se proceda, por supuesto, luego a consignar judicialmente. Pero cuidado, ¿cómo debe ser esta consignación o cómo debe ser esta intimación? Ya sabemos que el acreedor, que en este caso sería el locador, no está obligado a recibir pagos parciales. Por lo tanto, esa consignación, esa intimación debe ser realizada por el monto íntegro total con todos los aspectos que compongan ese canon locativo, sea impuestos, sea servicios, estoy hablando para el caso, por ejemplo, impuestos propios de la actividad, en el caso de un local comercial, de la actividad, si está a nombre del titular, por ejemplo, lo está pagando el locador, sea el servicio que esté pagando el locador, sean las expensas que conformen también el precio de la locación. Si no hace un pago total con más los intereses en el caso de atraso, esa consignación no va a ser válida, porque el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales. Debe ser íntegra y total. En este caso tiene que intimarlo al locador por un periodo de 48 horas para que reciba este importe, que ya vuelvo a repetir, debe ser íntegro y total. Y si el locador no recibe ese importe de la locación, dentro de los 3 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo, puede recién allí consignarlo judicialmente el locatario. Otro dato interesante de esta mal llamada ley de alquileres es la registración de los contratos de locación. Los contratos de locación, la normativa ahora dice que deben ser inscritos en la Administración Federal de Ingresos Públicos. Esta inscripción es obligatoria para el locador. Antes de iniciar cualquier acción judicial, mejor dicho, iniciando las acciones judiciales, antes de correr traslado de la demanda, el juez deberá notificar a la AFIP respecto de la iniciación de este juicio para que tome las medidas pertinentes si está inscrito o no el contrato. La obligación está a cargo del locador. Sin embargo, es facultativo para escribanos, es facultativo para corredores, es facultativo para todos los profesionales el realizar esta inscripción ante la AFIP.
también lo puede inscribir el propio locatario y tiene un término hasta pasados 6 meses de vencido el contrato para poder registrar ese contrato de locación en la AFIP. Vamos a tratar esto un poquito más. El tema de la registración tiene sus bemoles, porque las sanciones que trae aparejada en el caso de no registrar estos contratos de locación son las establecidas en la ley 11.683 de procedimiento tributario. ¿Qué naturaleza jurídica tiene esta inscripción? Es una declaración jurada. Y como declaración jurada, en el caso de que no realicemos estas declaraciones juradas ante la AFIP, podemos tener sanciones económicas bastante importantes por multas que pueden llegar a una cifra bastante grande de más de 50.000 pesos. Pero, y acá está el tema, es que puede llevar a excluir al locador, en este caso, del régimen de monotributo y considerarlo responsable inscripto. ¿Por qué hablo del régimen de monotributo del locador? El locador, y no hace falta que esta ley 27.551 lo diga, tiene la obligación de estar inscrito como monotributista en la categoría de rentista y como tal abonar el monotributo como rentista y abonar los impuestos de ingresos brutos en la provincia de Córdoba y de comercio e industria en las municipalidades. Hay un monto por el cual están exentos. Normalmente, si hablamos de un inmueble y que no sea muy importante el valor económico de este inmueble, de la locación, ¿no es cierto?, del inmueble, va a estar exento de tributar, pero debe estar registrado. Y el monotributo puede estar en la categoría de monotributista, en las distintas categorías, siempre que no exceda de 3 locaciones. Si excede de 3 locaciones, ya pasará al régimen general o al régimen de responsable inscripto, en el cual deberá realizar las declaraciones juradas de IVA, ganancia y pagar los impuestos correspondientes a IVA y ganancia. Entonces, si no estamos en la categoría de monotributista porque estamos en negro y no estamos registrando estos contratos de locación, corremos el riesgo que si de algún modo la AFIP se entera de estos contratos, directamente, además del procedimiento administrativo, de las multas y sanciones económicas que le imponga por la falta de registración, que es una declaración jurada que no se está haciendo, lo puede pasar directamente al régimen general de responsable inscripto, con lo que implica la responsabilidad tributaria de responsable inscripto. Quiero hacer hincapié en esto. La AFIP no puede, bajo ningún punto de vista, ordenarle al juez que no siga adelante un desalojo. Iniciado el desalojo, la obligación judicial es comunicar a la AFIP la existencia de ese juicio de desalojo. Así dice la norma. Pero la AFIP, si está inscrito o no está inscrito el contrato, no puede detener ese juicio de desalojo. Lo normal va a suceder como nos pasa a todos cuando tenemos distintos convenios o pagarés para ejecutar. Antes de iniciar la demanda, vamos a ir a registrar a la AFIP. Como cuando tenemos pagarés. Tenemos los pagarés, nunca los hacemos sellar cuando se suscriben, los hacemos sellar cuando se van a ejecutar. Pues bien, acá, si hubo un locador que no registró porque no quiso o porque no pudo registrar este contrato de locación, antes de iniciar la demanda de locación, va a inscribir ese contrato de locación en la AFIP. Y será pasible o no de las sanciones administrativas de la ley 11.683 que le traigan aparejadas. Ya veremos qué pasa con el correr del tiempo. Acá es importante una planificación fiscal en la cual un contador o un especialista en derecho tributario se ponga de acuerdo con el locador a ver cómo va a planificar todo este tipo de inscripciones para que no les sea un mundo
realizar sus actividades de locador. Es importante entonces que les informemos a los locadores que realicen este tipo de consultas con profesionales idóneos en materia tributaria. Y ellos asumirán el riesgo de inscribirlo o no inscribirlo con todo lo que implica. Ahora bien, esta registración o esta no registración no nos hace pasible de la ley penal tributaria. Sí nos puede hacer pasible de evasión tributaria por no pagar el tema de bienes personales o ganancias que se adeuden a la AFIP. Porque con esto trae aparejado también el impuesto de bienes personales. Al tener registrado el inmueble, van a saltar todos los inmuebles a nombre de esa persona. Entonces, allí sí hay una obligación de abonar el impuesto de bienes personales o de ganancias, si excedemos cierto límite, y por lo cual debemos tributar. Y en el caso de no hacerlo, allí sí tendremos una evasión tributaria que sí podríamos llegar a ser pasibles de una sanción de delito penal económico. Los DNU que han estado en vigencia desde marzo de 2020 hasta la actualidad se produjeron en principio, bueno, vamos a hablar acá, me está preguntando Claudia si se registran todos los contratos sin excepción. Sí, todos los contratos de locación deben ser registrados. Deben ser registradas las prórrogas, deben ser registradas las renovaciones, deben ser registradas las modificaciones, las adendas, todo lo que realice un contrato de locación deben ser registrados. Y todos aquellos que se hayan celebrado desde el 1 de julio de 2020 en adelante. Y tienen la posibilidad de registrarlo hasta el 15 de abril, perdón, todos aquellos contratos, y solamente los que se perfeccionen desde el 1 de marzo de 2021 hasta el 31 de marzo, me equivoqué, lo dije al revés, todos los contratos que se suscribieron desde el 1 de julio de 2020 hasta la actualidad tienen un plazo para inscribirse hasta el 15 de abril, mientras que los que se realizan al 31 de marzo, mientras que los que se realizan entre el 1 de marzo al 31 de marzo de 2021 se pueden inscribir hasta el 15 de abril. Me he confundido con los plazos. Valeria Seguro está preguntando qué pasa si el locador se niega a registrar. Bueno, acabo de decir justamente las distintas sanciones que puede llegar a tener en base a la ley de procedimiento tributario. Puede tener sanciones pecuniarias que pueden importar hasta más de 50.000 pesos de multas, pueden excluirlo del régimen de monotributista y considerarlo como responsable inscripto, puede tener fiscalizaciones electrónicas y llevar adelante una registración bastante importante por parte de la AFIP. Puede traer aparejado también que lo persigan por impuestos adeudados, por ganancias no declaradas, por bienes personales no declarados, por ingresos brutos no declarados, por el comercio industrial no declarado. Es decir, esas es las consecuencias que le trae al locador. Entonces, por eso dije que es importante que consulten con el propio contador o con un especialista en derecho tributario para planificar la estrategia de registración y la estrategia tributaria de cada uno de los locadores. Acá Susana Porporato está preguntando, ¿los sellados es obligación y quién lo paga? El impuesto de sellos, en realidad, es 50% cada una de las partes, salvo convenio en contrario. ¿Por qué? Porque en este caso, la normativa provincial no le impone a las partes que no sea de orden público. Es decir, puede ser de impuestos por las partes y en el contrato se puede establecer que quien pague el impuesto de sello sea el locatario. Pero siempre tiene que haber un convenio de parte.
porque si nada dice, se entiende que ambas partes deberían aportar para pagar ese impuesto de sello. Lucía Gatti está preguntando, si en el contrato se certifican la firma de todas las partes, ¿el escribano es agente de retención? A ver, ¿agente de retención de qué? Porque la obligación no es ninguna obligación tributaria. Acá la obligación es de registrar el contrato en la AFIP. El escribano no puede retener el contrato y él mismo registrarlo. Es una facultad que tiene el escribano de hacerlo. Si las partes se lo solicitan, lo pueden hacer, pero no es una obligación del escribano, no es obligación del corredor, no es obligación del abogado que intervenga, no es obligación del contador, es obligación solamente del locador registrar ese contrato. Un contrato con inicio de vigencia en febrero de este año se tiene que registrar hasta el 31 de marzo de 2021. Sí, es así. Me perdí en dónde estaba. Estaba por empezar a hablar de los decretos de necesidad y urgencia. Estos decretos de necesidad y urgencia fueron creados o fueron diseñados en base a la primera cuarentena con confinamiento estricto que tuvimos en la República Argentina a partir del 20 de marzo de 2020. Entonces, en un primer momento se entendía o era lo suficientemente razonable que se pudiera realizar estas extensiones de plazo porque no nos podíamos retirar de nuestros inmuebles, ya sea para ir a visitar otros inmuebles o para restituir el que teníamos ya finalizado el contrato. Entonces, en estos casos era razonable estos decretos de necesidad de urgencia, que el primero fue el 320 del año pasado. Este decreto de necesidad y urgencia entonces nos traía la imposibilidad de desalojar en el caso de sentencias o de lanzamientos ya ordenados en los distintos juicios. Nos impedía también resolver los contratos que ya estaban finalizándose. Entonces se extiende la vigencia de los contratos en un primer momento hasta el 30 de septiembre de 2020, y también se difiere en el tiempo la posibilidad de pagar esos aumentos ya determinados en el mismo contrato. Pero esta posibilidad es simplemente facultativa. ¿Por qué? Porque el inquilino podía decir, por supuesto no en el primer tiempo del confinamiento, que tuvimos 2 meses sin poder movernos, pero pasados estos 2 meses, el inquilino podía decir, yo devuelvo ahora, no espero septiembre, o yo pago con el aumento establecido en el contrato, no espero el diferimiento, y eso tenía pleno valor y plena vigencia. Llegado septiembre, se extendió por el decreto 766 esta misma imposibilidad de desalojar de los lanzamientos vía judiciales, esta imposibilidad de realizar desalojos, es decir, que se extendía en el contrato hasta el 31 de enero, y también se pasaba todos estos diferimentos y todas las deudas que se generasen, porque acá también estaba esto, cualquier deuda que fuera generado con cualquier característica dentro de la vigencia de estos contratos, se podían pagar pasado el vencimiento de los decretos de necesidad y urgencia. Y por último, tuvimos el último decreto en enero de 2021, donde se extiende toda esta vigencia hasta el 31 de marzo. Se finaliza el 31 de marzo. ¿Qué tenemos ahora? Y ahora tenemos la finalización de estos decretos de necesidad y urgencia. Tenemos que, si bien las garantías se extendían hasta la vigencia final del contrato, ahora tenemos la posibilidad de que los locatarios abonen esas deudas que han generado, esos diferimentos, etcétera, entre 3 y 12 cuotas que la ley no determina, o el decreto no determina, quién va a decidir cuántas cuotas es. Es decir, las partes se tienen que poner de acuerdo. Y acá tenemos que ver
si la deuda es muy importante o si la deuda es pequeña. Si la deuda es pequeña, yo creo que 3 cuotas es suficiente para que se abone. Ahora, si la deuda es grande, entonces, por favor, Galaxy A30, su audio, por favor. Galaxy A30, silencie su audio, por favor. Galaxy A30, silencie su audio, por favor. Gracias. En el caso de que sea una deuda abultada, en ese caso, 12 cuotas se encuentra razonable para realizar este tipo de pagos. Estas cuotas que se dan lo son sin intereses, sin ningún tipo de intereses. Pero ¿qué pasaba con la deuda generada anterior? La deuda anterior sí genera interés, pero no el interés contractual, sino el interés establecido en este decreto de necesidad y urgencia, que es el que paga el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de plazo fijo a 30 días en pesos, que más o menos es el 3,5% mensual. Entonces, vamos a sacar este interés del 3,5% mensual hasta el 31 de marzo. Una vez que tengamos allí todos los intereses, toda la deuda generada con sus respectivos intereses, la vamos a dividir entre 3 y 12 cuotas y eso ya no genera ningún interés. Y eso se debería adicionar al valor actualizado de la locación en el caso de aquellos contratos que continúen y que sean anteriores o con vigencias anteriores a la ley 27.551. ¿Bajo qué régimen, me pregunta Diana Luque, bajo qué régimen queda comprendida una prórroga de un contrato que comenzó? A ver, las prórrogas, ¿cuáles son las prórrogas de un contrato que comenzó su vigencia con anterioridad a la ley 27.551? La prórroga no puede ser una prórroga mayor a 3 meses, lo estamos diciendo. O sea, es el mismo contrato y no una prórroga mayor a 3 meses, porque de lo contrario se entiende realizado un nuevo contrato con el mínimo legal, que es de 3 años. No se pueden realizar prórrogas y prórrogas o prórrogas de 1 año. La prórroga, lo máximo que está entendido en la jurisprudencia y en la doctrina, y que se entiende que puede ser aceptable, es una prórroga no mayor a 3 meses. Y ahí sí se entiende que es el contrato anterior, que es el que estaba en vigencia. Pero pasado ese tiempo, o si realizamos una prórroga de 3 meses y después realizamos otra más de 3 meses y después otra más de 3 meses, estamos haciendo un nuevo contrato de locación de manera oculta y estamos haciéndolo en fraude de la ley porque estamos haciéndolo por un mínimo legal menor al permitido o establecido en la ley. A ver, acá me están preguntando desde qué monto los contratos se sellan. Bueno, por empezar, todos los contratos que no sean con destino habitacional deben ser sellados en la Dirección General de Renta. Mientras que aquellos que tienen destino habitacional tienen una exención, es decir, si no superan el monto total del contrato de 1.400.000 pesos, quedan exentos de pagar el impuesto de sello. Si bien hay que hacer en la página de rentas la inscripción y que ese sellado salga exento, no hay dinero a aportar. Pero si supera el 1.400.000, recién allí sí tienen que abonar el impuesto correspondiente. Pero para el caso de locaciones con destinos habitacionales, tienen esta posibilidad de tener una exención hasta 1.400.000 pesos del valor total de la locación. Y digo del valor total nominal de la locación porque no va a incluir los aumentos futuros a determinarse o a generarse mediante el índice que publica el Banco Central de la República Argentina. La registración, entiendo, pregunta Jean, la registración entiendo que no es condición de admisibilidad de la demanda de desalojo. En principio no, hay que ver qué determina el juez. La ley dice que el juez, antes de dar traslado a la demanda, debe comunicar a la AFIP. Y yo entiendo
que la AFIP no puede impedir que siga adelante esa demanda de desalojo. Pero en definitiva serán los jueces quienes determinen cómo y cuándo debe realizarse cada uno de estos procedimientos. Bien, estábamos con el de la finalización. Entonces, ¿qué pasa con las garantías? Las garantías, si bien han sido extendidas, al igual que todo el contrato, hasta la finalización del decreto de necesidad y urgencia, todas van a terminar el 31 de marzo de 2021. Este 31 de marzo, estas garantías van a caer. Por lo tanto, todas aquellas deudas generadas y que van a pagar en cuotas el inquilino y que tenemos que pedirle que se acerque y que realice un convenio de pago entre estas 3 y 12 cuotas, sería importante que también las firmen los garantes, porque si no, nos vamos a quedar sin garantía, porque el decreto de necesidad y urgencia no amparó al locador en este tema, lo dejó totalmente solo, librado a la suerte y a la buena fe del locatario únicamente. Si van a continuar las garantías o si van a ser exigibles las garantías en el caso de una falta de restitución del inmueble o de una destrucción o mala restitución del inmueble. Pero por las deudas de entre 3 y 12 cuotas, ya hay no sé hasta qué punto nos van a avalar los jueces para decir que las garantías van a seguir o no van a seguir, porque tenemos que esperar 2 meses más de cuotas impagas para poder realizar una demanda de desalojo, y en ese caso ya va a haber caído 2 meses atrás las garantías por la finalización del decreto de necesidad y urgencia. Eliana está preguntando por la deuda anterior al decreto. A ver, la deuda anterior al decreto, toda deuda generada hasta el 20 de marzo de 2020 puede ser reclamada con los intereses contractuales e inclusive puede solicitarse judicialmente ese reclamo. Toda deuda que se genere con posterioridad al 20 de marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021 va a generar un interés diferente, que es el que paga el Banco Nación de la República Argentina para las operaciones a 30 días a plazos fijos en pesos. Este interés aproximadamente, si ustedes ingresan al simulador de plazo fijo del Banco Nación, les va a extender una tasa nominal anual. Esa tasa nominal anual la van a dividir por 12 meses y van a tener el interés mensual, o por 365 días y van a tener el interés diario. Aproximadamente está en el 3,5 mensual, aproximadamente. Pero pueden ingresar ustedes al simulador y ver cuánto les está dando en este momento. Entonces, van a sacar toda esta deuda desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021, le van a realizar esta actualización con estos intereses del Banco Nación, y esa deuda total tiene la posibilidad de pagarle al inquilino en un acuerdo entre 3 y 12 cuotas. ¿Quedó claro, Eliana? Eso es lo que está diciendo el DNU. No dice cuántas cuotas o quién va a fijar la cantidad de cuotas. La cantidad de cuotas es como un acuerdo entre las partes, locador y locatario, para ver cuántas van a quedar definitivamente determinadas a pagar por el locatario, que se van a sumar al precio de la locación actualizada. Y lo conveniente sería que le hagan firmar este acuerdo también a las garantías. ¿Sí? Y si el inquilino se niega a firmar ese acuerdo de modalidades de pago, y bueno, si el inquilino se niega a firmar ese acuerdo, por eso estaba diciendo, Claudia, que los decretos de necesidad y urgencia le dejaron librados a suerte al locador, porque no le ha dejado ninguna posibilidad. Será cuestión de intimarlo al locatario pasados los 2 meses, o sea, abril y mayo, pasado mayo,
habrá que intimarlo al locatario a que abone lo que adeuda bajo percibimiento de desalojo, como cualquier desalojo común y corriente por falta de pago. Ustedes ahí van a tener la posibilidad de no recibir un pago parcial de alquiler si no le está pagando también estas cuotas que está deudando. Entonces allí van a generar a lo mejor algún tipo de recibos en el cual le estén justificando al locatario que le están cobrando cuota número 1, cuota número 2, o no le están cobrando nada y entonces pueden no recibirle ese alquiler porque no están obligados a recibir pagos parciales, o imputarle ese pago a cuota y no a alquiler, para que de esa manera vaya quedando en mora el inquilino y no le quede otra que terminar aceptando estas propuestas. Vuelvo a repetir, va a haber que esperar, si no pagan, 2 meses, porque hay que esperar los 2 meses de falta de pago para intimarlo a que haga efectiva el total de su deuda, caso contrario se procederá al desalojo. ¿Puede recibirse el pago parcial? Si quiere el locador puede recibir el pago parcial y puede ejecutar el convenio, puede ejecutar ese contrato por lo que resta y también puede desalojar por lo que resta, porque como decimos, el alquiler debe ser íntegro y un alquiler íntegro comprende no solamente el canon de la merced locativa, sino también las expensas que le corresponde y en este caso lo adeudado por el decreto de necesidad y urgencia. ¿Cómo deberíamos actuar en cuanto al garante? Pregunta Edgar. Acá nos deja totalmente en babia el decreto de necesidad y urgencia. En este caso, se cayó el contrato, se cayó la garantía, y si el garante no firma junto con el locatario este acuerdo, difícilmente le podamos solicitar al garante el pago de este acuerdo. Lo que sí tenemos que tener en claro que si hablamos de un contrato vencido y que se prorroga hasta el 31 de marzo ese vencimiento, tiene la posibilidad de un desalojo por vencimiento de término el locador. Esto es, que si no le quiere renovar un contrato de locación a ese locatario, le debe restituir el inmueble al 31 de marzo, no es necesario que se lo comunique porque es su obligación restituirlo, y por supuesto que si no lo hace, se procederá a enviarle una notificación fehaciente para que restituya el inmueble bajo procedimiento de desalojo por vencimiento de término, como cualquier contrato común y corriente. Por eso es que los inquilinos están preocupados porque, claro, muchos hicieron uso o un buen uso de estos DNU, pero muchos hicieron abuso de estos decretos de necesidad y urgencia y los locadores obviamente no les quieren renovar. ¿Por qué? Porque nunca perdieron el trabajo, porque siguieron cobrando en igual situación y todos se ampararon frente a estos decretos de necesidad y urgencia. Entonces el locador tiene la posibilidad de no renovarles y deberán restituir estos locatarios los inmuebles a su locador. ¿Qué pasa? Bueno, es lo que estoy diciendo con los contratos que vencieron durante el DNU. Sí, ¿se pueden renovar? Claro que sí. Se terminaron. Y es opción del locador renovarles o no renovarles, para lo cual deberán realizar un nuevo contrato. Y este nuevo contrato deberá basarse en la ley 27.551 con una duración de 3 años, con una actualización anual, mediante el promedio del índice RIPTE e IPC que publica el Banco Central de la República Argentina, con el pago de impuestos y tasas y contribuciones municipales a cargo del locador y de expensas ordinarias a cargo del locatario. Este nuevo contrato tendrá otro precio, obviamente, que será el que estime el locador y el locatario. Porque, a ver, no
solamente el locador pone el precio, el locatario también lo coloca, porque un inmueble puede tener un precio de locación para algunos, y en realidad, cuando lo coloca en el mercado, no hay demanda para ese precio, y tiene que reducir el precio. Entonces, mal que mal, siempre va a ser la ley de la oferta y la demanda la que nos va a determinar cuál es el precio de la locación de un inmueble en el mercado. Creo que con esto se ha dado un panorama general de toda la situación locativa conforme a todas estas normativas. Si les queda algo pendiente, me lo consultan ahora por el chat, pero creo que con esto hemos cerrado en forma general. No me explayo más porque todos somos abogados y no quiero acá tratarlos como alumnos de primer año de Derecho. No es mi intención, es simplemente hacer un intercambio de ideas frente a profesionales, a colegas, en los que todos conocemos la ley, la normativa, y se nos pueden presentar, sí, cuestiones por ahí que son un poco más emborrosas o engorrosas para la práctica judicial y que nos interesa saber. Siempre los juicios de desalojo, como todos sabemos, es en última instancia, siempre es mejor negociar con el inquilino que se vaya y que nos restituyan el inmueble, y después vemos cómo le cobramos, este es un segundo aspecto. Lo primordial es la restitución de la propiedad. Y después vemos el tema del cobro, ya sea por el cobro de pesos, por instancia judicial, llegado el caso. Pero siempre es mejor negociar con el inquilino que nos restituya la propiedad. Les agradezco a todos su presencia, al Colegio de Abogados de San Francisco por esta convocatoria y al Colegio de Martilleros por haberme propuesto en este lugar. Que tengan todos una muy buenas tardes. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Tenés las puertas abiertas del colegio para lo que quieras, para lo que necesites. Y bueno, desde el Colegio de Abogados te agradecemos, el Instituto de Estudios Jurídicos y la Comisión de Jóvenes Abogados. Muchas gracias y gracias a todos por la conexión y por esta disertación virtual que nos sirvió muchísimo a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Saludos a todos.